Después de esto, el Señor entonces habla de su reino. El reino que había sido profetizado cientos de años antes, que el reino se había acercado, que el reino de Dios venía, pero no iba a venir como algunos lo esperaban. Los versos siguientes vamos a mirar una parte en la lección de hoy. Como es algo a lo cual quiero que le prestemos bastante atención. En el tiempo que queda a continuación, vamos a hablar de la primera parte del reino de Dios. El reino no vendría con advertencia, como lo haría un reino terrenal. Empecemos la lectura en el verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de acompañarme en lecciones de tiempo atrás? Estuvimos estudiando el libro de Daniel. Y cuando estábamos en esas lecciones, algo que aprendimos fue que en el capítulo 2 del libro de Daniel se predijo el establecimiento del reino de Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño de una imagen que se dividía en 4 partes. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. 4 imperios. Después de ese último imperio, que es el imperio romano, durante la existencia de ese imperio, el reino de Dios vendría. Y el Señor Jesús, en este momento, en donde nos hallamos nosotros en el estudio de los evangelios, el imperio que reina es el imperio romano. Ahora, el Señor le había encargado a sus 70 discípulos que proclamaran la cercanía del reino. Y antes de eso había enviado a los 12 apóstoles para que también anunciaran que el reino de los cielos se había acercado. Lo dijo también Juan el Bautista y eso también lo proclamó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no voy a entrar ahorita en los detalles de la profecía porque nos tomaría muchísimo tiempo. Así que invitados a que visiten el canal en YouTube donde están las lecciones del libro de Daniel y particularmente el capítulo 2 que habla de esta profecía sobre el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos preguntan: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Lo que ellos enseñaban, lo que los fariseos enseñaban con respecto al reino, no encajaba con su idea. Lo que el Señor enseñaba sobre el reino no encajaba con la idea de los fariseos de un reino terrenal, de un reino materialista. Ellos esperaban que el Mesías prometido viniera montado en su caballo blanco con su ejército a derrotar y a acabar con el imperio romano y a establecer su reino literal en la tierra, siendo la capital la ciudad de Jerusalén. Los fariseos buscaban un descendiente de David que reinaría en el trono en Jerusalén y derrocaría el imperio romano, restaurando la gloria de la nación física de Israel. Pero el Señor Jesús respondió primero que el reino no estaba gobernado por un reino físico y material que pudiera ser presenciado por ojos humanos.
El Señor enseñó que su reino es espiritual, no es material. En Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. El Señor Jesús enseñó que su reino no es de este mundo. En Juan 18, 36 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y también el Señor, durante su ministerio terrenal, enseñó que el hombre entra al reino a través de un nacimiento espiritual. Recordemos la conversación que tuvo con Nicodemo en Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús entonces había enseñado que su reino es un reino espiritual, no es un reino material. No consiste en comida, en bebida, en entretenimiento, en edificios, en equipos de fútbol, en ligas de fútbol, nada de eso. Dijo que su reino no es de este mundo. Dijo que para poder entrar a su reino espiritual, una persona tiene que nacer de nuevo. Jesús enseñó que el reino estaba cerca o se había acercado. Los fariseos querían los detalles. ¿Que cuándo llegaría? Verso 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos esperaban un reino físico, pero la respuesta de Jesús muestra que su reino no sería de naturaleza física. No iba a ser de tal naturaleza que una persona pudiera señalar helo aquí o helo allá al decir el reino de Dios está entre vosotros. Que el reino de Dios, que el reino mesiánico había de ser principalmente un reino espiritual y en cuanto al tiempo en que había de venir, les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, no ha de venir con un gran despliegue de aparato externo, como pasa con los reinos de este mundo, los cuales son precedidos de cambios y revoluciones que ocupan con grandes letras las primeras planas de los periódicos. Cuando el rey Mesías viniera a inaugurar su reino, no se diría helo aquí o helo allí. Como cuando un príncipe viene a visitar a sus territorios. El reino de Cristo no está confinado a un lugar. Lo mismo que quienes pretenden que se reconozca la verdadera iglesia por medio de la pompa y de la ostentación, cometen un grave error y un gran desacato al rey. El reino de Dios se abre paso por medio de una influencia espiritual, porque como dijo el Señor, su reino no es de este mundo. Es más, dijo en la segunda parte del verso 21, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, no está dentro de los fariseos, porque sabemos que ellos rechazaban la predicación de Jesús, sino que estaba en la esfera
o cercanía de ellos, donde el rey se movía y ponía los fundamentos espirituales del reino mesiánico. Continuando, verso 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis, les dice el Señor a sus discípulos, ni lo sigáis. No sigan ustedes a esos que no sigan, le dice a sus discípulos, a aquellos que van a decir: el reino está aquí, el reino está allá. Recuerde que le está hablando a sus discípulos. Ahora, el Señor aquí está reconociendo que incluso sus discípulos se sentirán tentados a querer una utopía terrenal, pero no la verían. Les dice: no pierdan el tiempo persiguiendo a aquellos que buscan señales y se ponen a hacer cálculos. No vayáis, ni lo sigáis. Estamos viviendo también ahora en una época, hermanos, en donde se han levantado muchos llamados pronosticadores que anuncian que el reino del Señor ya viene, que el reino ya va a ser establecido. El reino ya lleva 2000 años, hermanos, en existencia. Fue establecido en el día de Pentecostés. Por eso el Señor aquí les advierte a sus discípulos: a aquellos que vengan diciendo el reino está aquí o el reino está allá, no vayan, ni los sigáis, los están engañando. Y procede ahora a decir lo siguiente: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Detengámonos aquí. El Señor dice que así como el relámpago ilumina el cielo rápidamente y con un destello de brillo, así también la gloria y el poder del Hijo del Hombre se manifestarán en su día. Ahora, ¿a cuál día está haciendo referencia? Normalmente, la mayoría de las personas, aún hermanos en Cristo, concluyen que este día del Hijo del Hombre, hace referencia a su segunda venida, la cual estamos esperando todos nosotros. Pero este día del cual está hablando aquí no se refiere a su segunda venida. Vuelvo y leo, y lo voy a leer el verso 24 conectado con el verso 25. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes de que llegue ese día, el día del Hijo del Hombre, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Todavía, primero, dice el Señor, es necesario mucho sufrimiento. Hay reservado mucho sufrimiento para Jesús porque será rechazado por esta generación. Cuando el Señor sea rechazado, cuando el Señor padezca todo lo que va a padecer por esa generación del primer siglo, entonces el Hijo del Hombre aparecerá o vendrá en su día. Su reino será confirmado plenamente cuando Jerusalén fuera destruida.
el día del cual está hablando en el verso 24, hermanos. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Está haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero vamos a detenernos aquí, porque quiero que esto, mis hermanos, ustedes lo entiendan muy bien. Y es lo que vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Su reino, porque el mismo Señor había dicho que el reino se había acercado. Que no le creyeran a los que dijeran helo aquí o helo allá, porque el reino vendría sin advertir. Que no se dejaran engañar. Pero que primero era necesario que Él sufriera, que Él padeciera por esa generación, y entonces Él, nuestro Señor Jesucristo, se manifestaría en su día. Y sí que se manifestó cuando Jerusalén fue destruida. Nos detenemos aquí, mis queridos hermanos, y en nuestra próxima lección estaremos entonces estudiando esta parte del Evangelio de Lucas.